En esta ocasión veremos los métodos inmunoenzimáticos. Se preguntarán, ¿qué son los métodos inmunoenzimáticos? Los métodos inmunoenzimáticos son aquellos que el marcador de la reacción antígenos-anticuerpos es una enzima independiente, que ya sea de un método directo o indirecto. Las enzimas pueden ser peroxidasa de rábano y fosfatasa alcalina. Estos implican una reacción entre un sustrato adecuado a la enzima que le corresponde y así poder utilizar una sustancia coloreada para poder diferenciar la enzima en el microscopio óptico. Método de ELISA. El método de ELISA, también conocido como inmunoabsorción ligada a enzimas, es una técnica bioquímica que nos permite cuantificar e identificar determinadas moléculas, sustancias como proteínas, hormonas, factores de crecimiento en distintos tipos de soluciones como sangre, orina, extractos de tejido e incluso cultivos celulares. Este método se trata de un examen de laboratorio utilizado para detectar anticuerpos. Gracias a estas técnicas se han podido realizar estudios en campos como biología, bioquímica y medicina. Esta técnica fue desarrollada en los años 70, principalmente para sustituir otras técnicas tóxicas que utilizaban radioactividad. Es una técnica ampliamente utilizada en inmunología, principalmente cuando queremos identificar o detectar un elemento que produce una infección. Por ejemplo, si es bacteriana o es vírica. Actualmente, esta prueba es empleada para detectar anticuerpos causados por coronavirus. También se debe mencionar que ayuda a detectar tanto el VIH, la hepatitis B y el cáncer en etapas tempranas. Aplicaciones del método ELISA. En esta, el ELISA directo es uno de los tipos. Tenemos como concepto que el ELISA directo es el ensayo ELISA más simple y rápido de todos, donde un anticuerpo primario marcado con una enzima se unirá directamente al antígeno de interés, permitiendo la detección y cuantificación del mismo. El procedimiento de este se basa en que el antígeno se inmoviliza sobre una placa, añadiendo después el sustrato, que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que se añade a un anticuerpo primario, marcado con una enzima que se unirá al antígeno de interés, permitiendo así la detección y cuantificación del antígeno de interés. El ELISA indirecto. Este es un ensayo parecido al anterior, al ELISA indirecto, pero en dos pasos, lo que permite amplificar la señal obtenida. En este caso se utilizan dos anticuerpos, uno primario y otro secundario. En este último, el que irá conjugado a una enzima. El procedimiento de en este el antígeno se inmovilizará sobre una placa, al igual que el anterior, añadiendo después un anticuerpo primario, sin marcar, que se une al antígeno de interés. Seguido se añade un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo primario, añadiendo después el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y cuantificación del antígeno de interés. El ELISA tipo sándwich. Este tipo, el antígeno queda inmovilizado entre dos anticuerpos, uno de captura y otro de detección, también conocidos como partes anticuerpos, que se unirán a dos epítopos distintos de un mismo antígeno. El procedimiento, tenemos que por el procedimiento de este tipo, el anticuerpo de captura se inmoviliza también sobre una placa, se añade la muestra que contiene el antígeno de interés que se unirá al anticuerpo de captura. Seguido se añade el anticuerpo de detección que se unirá al antígeno unido, a su vez el anticuerpo de captura. En caso de que el anticuerpo de detección vaya conjugado a una enzima, procederemos directamente con el quinto paso.
En caso contrario, será necesario añadir un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo de detección. Como quinto paso, se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que permitirá la detección y cuantificación del antígeno de interés. El ELISA competitivo. El ELISA competitivo es una variante más compleja de la técnica ELISA, también conocido como el ELISA de inhibición, debido al uso de un antígeno de referencia que competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo primario. En este tipo tenemos como procedimiento que el antígeno de referencia se inmoviliza sobre la placa. Por otro lado, un exceso de anticuerpo primario sin marca se incuba con la muestra que contiene el antígeno de interés, dando lugar a la formación de complejos de antígeno y anticuerpo. Se añade la mezcla antígeno-anticuerpo a la placa, donde el antígeno de referencia competirá con el antígeno de la muestra por unirse al anticuerpo. Seguido se lava la placa, eliminando los complejos de antígeno-anticuerpo solubles. Se añade a la placa un anticuerpo secundario marcado con una enzima que se unirá al anticuerpo primario, anclado al antígeno de referencia. Se añade el sustrato que al reaccionar con la enzima proporcionará una señal visible que será inversamente proporcional a la cantidad de antígeno de interés presente en la muestra. Este puede aplicarse en distintas pruebas como embarazo o enfermedades, como el COVID-19, el cáncer, VIH o la hepatitis B. La PCR o reacción en cadena de la polimerasa, de forma general se refiere a una amplificación de la sección de ADN. A partir de esta amplificación se producirán copias de forma exponencial, es decir, que de un pedazo de ADN salen 2, de esos 2 van a salir 4, de esos 4 van a salir 8 y así sucesivamente. La región de ADN que se va a amplificar se suele denominar target, como lo vemos aquí. Las copias que se generarán serán de un fragmento de interés para la investigación, es decir, que estas copias servirán para producir un clon de esa porción de ADN de interés, esto con el objetivo de realizar diferentes pruebas. Las pruebas PCR tienen diferentes aplicaciones, como se explicará a continuación. Pero, ¿cómo se hace? Bueno, primero es importante aclarar que todo este proceso que se va a explicar ocurre en un tubo de ensayo en una solución acuosa con algunos minerales, en donde por supuesto también vamos a encontrar ADN, cebadores, enzimas y nucleótidos. Entonces, para realizarla, primero se debe tener la muestra de ADN, la cual va a contener el fragmento que se desea amplificar, y el tamaño va a depender de la prueba que se quiera hacer. Aquí hay que inducir calor, hay que inducir un aumento de temperatura más o menos de unos 94 a 96 grados. Esto con el fin de desnaturalizar la muestra de ADN, es decir, que se separen las hebras, como lo vemos en la imagen. Entonces, una vez que pasa esto, supongamos que se quiere hacer una copia de las partes que están señaladas con las flechitas rosadas. Bueno, entonces la desnaturalización, como ya dijimos, hará que las hebras se separen. En este punto se debe disminuir la temperatura a 55 grados y luego se van a unir cebadores específicos a las cadenas desnaturalizadas de ADN. Esto se conoce como hibridación y es el segundo paso de este proceso. Los cebadores también son llamados iniciadores o partidores y son fragmentos cortos de ácido desoxirribonucleico. Los cebadores deben ser agregados en una cantidad grande para que se puedan unir a las secuencias de ADN desnaturalizado y así haya una mayor probabilidad de que se dé la reacción en cadena de la polimerasa. Este proceso a veces también es llamado templar cebadores. Los cebadores se unirán a la parte terminal de los fragmentos de los que se quiera hacer una copia y van a evitar que las cadenas se junten otra vez.
Bueno, una vez unidos, esta solución se vuelve a someter a una temperatura alta, que es 72 grados como lo observamos. Esto inducirá que producirá, que los cebadores se expandan con ayuda de una enzima polimerasa específica. Aquí es donde entra la polimerasa. Esta enzima va a ser capaz de resistir altas temperaturas, lo que es muy importante, pues como ya dijimos, en estos pasos del proceso hay que someter la solución a calor. Esta enzima se va a obtener de microorganismos termófilos, es decir, que son microorganismos que resisten altas temperaturas. La que comúnmente se utiliza, como vemos aquí, es la Taq polimerasa, esta enzima hará que los nucleótidos que también fueron agregados a la solución inicial se vayan uniendo a sus complementarios en las cadenas desnaturalizadas de ADN y así se crearán dos copias del mismo. Después de este proceso, se empezarán a producir las copias de forma exponencial como ya habíamos mencionado. Pero claro, hay que ir repitiendo el proceso de calentar, enfriar, volver a calentar y así sucesivamente. Aquí lo vemos. Este proceso se debe hacer aproximadamente 35 veces para obtener las copias necesarias que permitan realizar un análisis oportuno. Esto llevará un tiempo más o menos de 2 a 3 horas, pero esto depende del tamaño de la porción de ADN que queramos amplificar o ampliar. Tipos de reacción en cadena de la polimerasa. Hoy en día existen numerosas variaciones de la reacción en cadena de la polimerasa, según el objetivo y los requisitos que se tengan. Las más habituales son los siguientes. PCR anidada. Variante de la PCR convencional que comprende 2 rondas de amplificación con distintos pares de cebadores en cada una, con el fin de incrementar la sensibilidad y la especificidad de la detección. Primero, se realiza una reacción con los cebadores externos para amplificar una región de ADN más extensa, que contiene el segmento diana. Después, este producto de amplificación se utiliza como molde de una segunda PCR, con los cebadores internos para amplificar la región específica. PCR in situ. Se marca una hebra sencilla de ARN o ADN denominada sonda y se permite que se empareje con su secuencia complementaria en el ARN o el ADN presente en una muestra de tejido o de cromosomas. La sonda está marcada con una sustancia trazadora química o radiactiva, por lo que su unión puede ser visualizada. PCR múltiple. Lo que se persigue es amplificar simultáneamente en un único tubo distintas secuencias específicas, lo cual necesariamente implica que los reactivos mezclados y el programa utilizado sean suficientes y adecuados para permitir la detección de cada diana y no inhibir la de las demás. Es necesario tener en cuenta escoger o diseñar oligonucleótidos que no interaccionen entre sí, es decir, que no formen oligómeros, que tengan temperaturas de anillamiento similares, que cada pareja amplifique una única secuencia diana, que generen amplicones de tamaño suficientemente diferente como para poder ser separados y diferenciados tras la amplificación. En cuanto a la calidad y cantidad de ADN molde, por supuesto, debemos intentar partir de la menor concentración posible y con ausencia de sustancias inhibidoras que puedan interferir en la reacción. Para ello, los protocolos de purificación variarán en función del tipo de muestra clínica de partida. RT-PCR. 2 procesos. Transcripción inversa a partir de ácido ribonucleico. Sintetiza ADN complementario, con el cual se realiza posteriormente la o las PCR correspondientes.
De esta forma, se pueden amplificar genes que estaban expresados en el momento del estudio. PCR cuantitativa. El principio de la técnica se basa en la PCR punto final, solo que la forma en cómo se detectan y analizan los productos de la amplificación es diferente. El término en tiempo real se refiere a que la detección de los productos amplificados sucede en cada ciclo de reacción. Por su parte, el término cuantitativo hace referencia a que es posible cuantificar la cantidad de ADN en la muestra. El producto de amplificación es monitoreado conforme transcurre la reacción. El sistema de PCR en tiempo real garantiza una alta sensibilidad, especificidad y eficiencia. Los ingredientes químicos en la PCR en tiempo real son los mismos utilizados en la PCR punto final, solo que generalmente la enzima DNTPS-MG más el buffer y el sistema reportero de fluorescencia para detectar los productos amplificados se venden juntos en una solución conocida como Master Mix. El agua es proporcionada por separado y también es libre de nucleósidos. Los primeros deben ser diseñados especialmente para garantizar una alta especificidad y para que generen amplicones de un tamaño que oscile entre 100 y 150 pb. Si estos son más grandes, la eficiencia de la reacción disminuye considerablemente. PCR de células viables. Como paso previo a la amplificación del fragmento de ADN diana, la muestra se somete a una neutralización del material genético libre en la suspensión o el procedente de células dañadas o muertas. Con este paso inicial, los resultados de PCR evidenciaron solamente la presencia de células vivas presentes en nuestra muestra. Aplicaciones prácticas de la PCR. La PCR se utiliza mucho en laboratorios de investigación y también en varios campos como la bromatología. La PCR en el diagnóstico molecular microbiológico es utilizada para el reencuentro de patógenos transmitidos por alimentos. En la medicina, esta se puede utilizar en la detección de enfermedades hereditarias, ya que cada gen en estudio puede ser amplificado fácilmente por PCR, con los partidores adecuados y luego ser secuenciado para así determinar si un individuo porta alguna mutación que explica la presencia de una enfermedad o su aparición en el futuro, la que puede ser heredada a sus hijos. Test de la paternidad. Amplificando por PCR fragmentos polimórficos de DNA de la madre, del niño y del o de los presuntos padres, y separándolo mediante electroforesis, se puede visualizar una serie de segmentos que tiene el niño, que debe compartir con la madre y padre biológicos. En la medicina forense, la PCR permite la comparación de pequeñas muestras de evidencia de ADN de la escena del crimen con el ADN de los sospechosos. Ejemplo: huella digital genética. Esta es una técnica forense que permite identificar a una persona comparando su DNA con el de la muestra obtenida. Como la muestra puede ser muy escasa, la PCR permite aumentar la cantidad de DNA amplificando ciertos segmentos polimórficos para luego separarlos mediante electroforesis, lo que se conoce como un DNA fingerprint o huella digital. Esta prueba también se utiliza en la arqueología, en el análisis de DNA antiguo. Con la PCR se puede analizar el DNA que tiene miles de años de antigüedad, lo que ha permitido estudiar muestras obtenidas desde momias y de restos de animales extintos. Con el ADN mitocondrial se puede evaluar patrones de residencia, migración y relaciones genéticas de los grupos aborígenes y averiguar cambios genéticos de épocas pasadas.